Bueno, el video este que vamos a hacer a continuación tiene que ver sobre uno de los temas que hacen al programa de la materia y tiene que ver con el tema de las denominadas fuentes del derecho del trabajo. Eh, Cuando nosotros hablamos de fuente, podemos hablar de fuentes en dos sentidos. Podemos hablar de fuentes en sentido material o fuentes en sentido formal. Cuando hablamos de fuentes en sentido material, estamos hablando de todos estos acontecimientos históricos, cuestiones sociales, etcétera, que dan lugar y que van a hacer origen a una norma determinada. Y cuando hablamos de fuente en sentido formal, hablamos de aquellos medios mediante los cuales se expresa el derecho. Y en realidad, nosotros, en buena medida, lo que vamos a hacer es analizar este segundo tema, es decir, ver las fuentes desde el punto de vista formal, es decir, bajo qué medios se expresa el derecho del trabajo. En primer término, y digamos, y acá hay una cuestión teórica que me parece que tiene una relevancia práctica importante. Si yo tengo un conflicto entre un trabajador y un empleador, probablemente lo primero que vaya a buscar es la ley de contrato de trabajo o el convenio colectivo de trabajo que se aplique en esa actividad. Pero nosotros lo que tenemos que tener en consideración es que, y para esto sirve la clase de fuentes, que las fuentes no se agotan, del derecho del trabajo no se agotan en la ley de contrato de trabajo y en el convenio colectivo, sino hay toda una pluralidad de fuentes que tienen vocación de ser aplicadas y lo que nosotros vamos a tratar de interpretar y de entender en esta charla que vamos a tener ahora. Cuando hablamos de fuentes, la primera fuente en la cual nosotros necesariamente tenemos que recalar es en la Constitución Nacional. El sistema de fuentes en la Argentina es un sistema de fuentes de tipo jerárquico, es decir, hay normas que tienen un rango jerárquico superior al otro. Y dentro de esas fuentes, la más importante va a ser la Constitución. Se habla de la Constitución como ley suprema. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Constitución es una ley que está por encima, que tiene supremacía por el resto de las fuentes del ordenamiento jurídico. Y hay todo un mecanismo para hacer prevalecer esta supremacía de la Constitución. Por eso hablamos de la supremacía constitucional. El mecanismo por excelencia para hacer prevalecer la supremacía constitucional es lo que se denomina el control de constitucionalidad, es decir, el mecanismo que se prevé para que se declare y se haga valer esta supremacía constitucional. Ese mecanismo es la declaración de inconstitucionalidad, y la declaración de inconstitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico está en cabeza de los jueces. ¿De qué jueces? De todos los jueces. Por eso vamos a hablar de un control de constitucionalidad difuso. Es decir, cada uno de los jueces de derecho del trabajo, de derecho comercial, de derecho civil, en cualquier parte del país, puede declarar inconstitucional una norma. Por eso vamos a hablar de un control de constitucionalidad que es judicial, porque está en cabeza de los jueces, y difuso, es decir, que está repartido en todos los jueces del sistema jurídico argentino. Por supuesto, la última palabra va a ser del máximo tribunal argentino, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero un juez laboral puede declarar inconstitucional una norma del Congreso. La contrapartida de este control difuso de constitucionalidad es que la decisión judicial de declarar inconstitucional una norma implica que se va a aplicar solamente en ese caso, en el caso concreto. No tiene un efecto generalizado, es decir, que no cae la norma. Entonces, si un juez declara inconstitucional una norma, lo va a declarar en un caso, se va a aplicar para las partes de ese caso, pero el resto de los ciudadanos de la nación, si quieren hacer valer esa declaración de inconstitucionalidad, van a tener que hacer un juicio para que un juez determine esta supremacía constitucional y esta declaración de inconstitucionalidad. Es el caso típico, por ejemplo, lo que pasa con los temas de los juicios jubilatorios, es decir, hay criterio de la Corte sobre, lo vamos a ver en la clase oportuna, hay criterio de la Corte con respecto a lo que tiene que ver con cómo deben ser actualizadas las jubilaciones, hay declaraciones de inconstitucionalidad, pero eso vale en el caso concreto, es decir, que si el jubilado de al lado quiere hacer valer esa declaración de inconstitucionalidad, no le queda otro camino que iniciar una acción judicial, es decir, iniciar otro juicio. Entonces, esta es una de las características de este control de constitucionalidad que, insisto, está pensado para hacer valer la supremacía de la Constitución con respecto al resto de las normas.
Entonces, primera fuente del derecho del trabajo, la Constitución Nacional. Hay una norma fundamental en la materia que es el artículo 14 bis. El artículo 14 bis establece una serie de normas destinadas y dirigidas al ámbito de las relaciones del trabajo. Por ejemplo, garantiza la protección contra el despido arbitrario, garantiza condiciones dignas y equitativas de labor, igual remuneración por igual tarea, salario mínimo vital y móvil, consagra uno de los principios básicos del derecho del trabajo, el fundamental, que es el principio protectorio, de manera tal que esta es una norma clave en el derecho del trabajo. El artículo 14 bis que ustedes tienen que conocer. ¿Sí? No se puede aprobar esta materia si ustedes no conocen el artículo 14 bis. El artículo 14 bis tiene tres partes. Una primera parte que trata sobre lo que son los derechos individuales, o lo que nosotros hemos denominado el derecho individual del trabajo. Una segunda parte que tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo, todo lo que tiene que ver con la actividad de los gremios, el derecho a organizarse, el derecho a la libertad sindical, el derecho de huelga, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a encontrar en esta segunda parte del artículo 14 bis. Y por último, una tercera parte que tiene que ver con los derechos de la seguridad social. Entonces, este artículo lo tienen que conocer muy bien. Este artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero a la par del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, hay otras normas que declaran y reconocen derechos que también son aplicables o pueden ser aplicables en el ámbito de las relaciones del trabajo. Porque, a ver, el trabajador, por la circunstancia de ser trabajador, no pierde sus derechos por la sola circunstancia de entrar en la empresa. Entonces, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, el trabajador la tiene, pero no porque se lo garantice el artículo 14 bis, sino porque se la garantiza el resto de la Constitución Nacional en otras disposiciones. Lo mismo, por ejemplo, puede ocurrir con el derecho a no ser discriminado. No es un derecho específico del trabajador en su condición de tal, es un derecho de cualquier persona y que el trabajador tiene, además, o no pierde por la circunstancia de entrar en la empresa. Esto es importante porque, insisto, la penetración de la Constitución en la órbita de las relaciones laborales no solamente se agota en el 14 bis, sino hay que tener en cuenta todo el plexo normativo que surge de la Constitución. Nosotros no podemos hablar. Y hay una íntima relación entre lo que son los derechos del trabajador, los derechos sociales y los derechos individuales. Porque yo no puedo hablar de un derecho a la retribución justa, como dice el artículo 14 bis de la Constitución, si el trabajador no tiene derecho de propiedad sobre esto. Nosotros no podemos hablar de un derecho a la libertad de huelga, el derecho de la huelga, si no hay una libertad de asociación, si no hay un derecho de reunión. Entonces, insisto con este criterio, el no agotamiento del 14 bis en el derecho del trabajo como norma, como fuente fundamental del derecho del trabajo. Además de la Constitución, y esto no es un tema teórico, no es un tema de doctrina o de libros. Hay muchas disposiciones en materia de legales que han sido declarados inconstitucionales. Por ejemplo, ¿cómo se paga la indemnización por despido? Bueno, la indemnización por despido, hay un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 245, que es el que establece cómo debe pagarse. Ahora, ese artículo 245 ha sido declarado inconstitucional por la Corte en algunos casos. Me refiero al caso de los empleados de altas remuneraciones, los cargos gerenciales, cargos jerárquicos. Bueno, ahí nosotros tenemos un ejemplo de cómo la Constitución afecta lo que puede ser el derecho del trabajo, la norma legal, la norma laboral, el ámbito de las relaciones del trabajo. Yo no puedo dar un asesoramiento cuando yo tengo que despedir, supónganse, una persona que tiene alta remuneración, basándome en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, si no tengo en consideración que ese artículo, en determinadas circunstancias, puede ser inconstitucional. Lo mismo ocurre con el tema de las remuneraciones, por ejemplo. Nosotros vamos a encontrar que hay una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaran inconstitucionales diferentes normas en materia de qué se entiende por salario. Y esta es una cuestión básica en una relación laboral. Ni que hablar del tema de accidente de trabajo. En materia de accidente de trabajo, todo el régimen jurídico laboral, el régimen legal, se lo acusa, se lo ataca por inconstitucional. Entonces, yo por más que conozca ampliamente lo que es el tema
legal, reglamentario en materia de accidente de trabajo, yo no puedo desconocer lo que tiene que ver con el derecho constitucional y lo que dice la Constitución. Y por supuesto lo que dicen los jueces sobre esto, que es otra de las fuentes del derecho del trabajo, como nosotros vamos a ver, que es el que va a tener la última palabra con respecto a este punto. Al lado de la Constitución como norma suprema, nosotros nos vamos a encontrar con otras fuentes del derecho del trabajo. Y nos vamos a encontrar con, en segundo término, debemos mencionar con normas de carácter internacional, o tratados internacionales, para ser más específicos. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución, prevé, establece y reconoce los denominados tratados internacionales como fuente del derecho del trabajo, como fuente interna del derecho del trabajo. Y esto, cuando hablamos de tratados internacionales, nosotros tenemos que distinguir entre dos tipos de tratados internacionales. Aquellos que son los que tienen jerarquía constitucional, que son aquellos los que están, en principio, los que están enumerados en el artículo 75, inciso 22, o aquellos que hayan sido, que se le han otorgado jerarquía constitucional conforme al procedimiento que en esa misma norma se establece. Todos estos instrumentos internacionales están en el mismo rango que la Constitución, complementan los derechos de la Constitución. En materia laboral hay un pacto fundamental que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que conforme el artículo 75, inciso 22, tiene jerarquía constitucional y es una norma que de alguna manera se ha dicho que ensancha, amplía los derechos constitucionales de carácter laboral que están en el artículo 14 bis. Por lo tanto, ese pacto es ineludible a la hora de que nosotros hablemos de fuentes del derecho del trabajo. Y además de este tratado internacional con jerarquía constitucional, bueno, está la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Eliminación o para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que por ejemplo tiene disposiciones en materia laboral para protección de la mujer, en fin, la Convención de los Derechos del Niño, en fin, hay una serie de disposiciones de tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y que pueden tener impacto en el ámbito de las relaciones del trabajo. Entonces les decía, nosotros tenemos tratados con jerarquía constitucional que son estos que están a la misma altura, al mismo nivel de la Constitución, y por debajo de esto nos vamos a encontrar con tratados internacionales que tienen jerarquía supralegal. ¿Qué quiere decir esto? Que están por encima de la ley pero por debajo de la Constitución. Estos tratados internacionales, entonces, ¿esto qué implica? Que, por ejemplo, la norma interna, léase la ley de contrato de trabajo, tiene que adecuarse a estos tratados internacionales. Si no lo hacen, van a estar violando el orden jerárquico de fuentes y por lo tanto, o sea, van a estar violando una norma de la Constitución, el artículo 75, inciso 22, que es el que establece que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, dicho en otros términos, la ley de contrato de trabajo no solamente se va a tener que adecuar a la Constitución, el 14 bis, a los tratados con jerarquía constitucional, sino que además deben adecuarse a los tratados internacionales que tienen jerarquía supralegal, que están por debajo de la Constitución pero por encima de las leyes. Cuando hablamos de este tipo de tratados, uno de los instrumentos más importantes son los que derivan de la Organización Internacional del Trabajo. Yo les voy a acercar algún material con respecto a esto. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo que ha sido creado en 1919, a la finalización de la Primera Guerra Mundial. Es un organismo de carácter tripartito, está integrado por estados nacionales, representación empresaria y representación sindical, es tripartito, por eso, y se reúne, ya tiene distintos órganos, se reúne la asamblea todos los años en Ginebra y aprueba lo que se llaman los convenios de la OIT. Estos convenios de la Organización Internacional del Trabajo están sujetos a la ratificación de cada uno de los estados que son miembros de la OIT. Argentina es miembro de la Organización Internacional del Trabajo y por lo tanto los estados nacionales pueden ratificar o no estos convenios. Una vez que estos convenios son ratificados, y Argentina tiene una larga tradición en materia de ratificación de convenios de la OIT,
estos convenios de OIT son obligatorios en el ámbito interno y están por encima de las leyes, es decir, que las leyes nacionales deben adecuarse a las disposiciones de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué convenios podemos mencionar? Bueno, podemos mencionar algunos, por ejemplo, el convenio 87 en materia de libertad sindical, el 1 en materia de jornada de trabajo, el 154 en materia de negociación colectiva, el 95 en materia de salario, en fin, hay una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que han sido ratificados y que tienen una enorme importancia en el ámbito de las relaciones del trabajo. De todo esto que acabamos de decir, fíjense ustedes que una de las conclusiones que podemos decir, que para determinar los derechos y obligaciones entre trabajadores y empleadores no basta con la ley de contrato de trabajo, sino que tenemos por encima de la ley de contrato de trabajo una serie de normas y de fuentes que tienen vocación de aplicación y que son obligatorias y que son aplicables a una relación jurídica laboral determinada. Por supuesto que bajo de estos tratados internacionales con jerarquía constitucional primero y con jerarquía supralegal, debajo de esto, y ahí sí van a aparecer las leyes. Por de pronto las leyes laborales, nosotros hemos mencionado una como fuente del derecho del trabajo, la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es una norma que ha sido sancionada en 1974, que tiene múltiples modificaciones y reformas, y que es una norma que regula todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo y los derechos y obligaciones que surgen del contrato de trabajo. Nosotros vamos a ver que en materia laboral, nosotros hicimos en la clase introductoria una distinción entre derecho individual y derecho colectivo. En derecho individual, que radica, cuyo objeto es las relaciones jurídicas o el marco jurídico entre trabajadores y empleadores, el nexo entre trabajadores y empleadores, el nexo jurídico es el contrato de trabajo. Por eso la ley de contrato de trabajo es una norma que es fundamental como fuente del derecho del trabajo, porque va a regir en buena medida los derechos y obligaciones que tienen trabajadores y empleadores unidos jurídicamente por ese contrato de trabajo. Esa unión, ese nexo jurídico, entonces, vuelvo a insistir, está regulado por esta ley, pero no solamente por esta ley de contrato de trabajo, porque vamos a encontrar una serie de normas complementarias. Por ejemplo, la ley 11.544, la ley de jornada de trabajo, la ley 24.557 en materia de accidentes de trabajo, la ley 24.013 que regula una serie de cuestiones vinculadas con el derecho individual del trabajo. En fin, hay una serie de normas, la ley 25.323 que establece indemnizaciones agravadas para el caso que, no sé, por ejemplo, al trabajador no se le paga una indemnización o tenga una relación laboral deficientemente registrada o en negro. En fin, hay todo un plexo de normas jurídicos laborales que por supuesto son fuente del derecho del trabajo. Una de las características que va a tener el derecho laboral argentino es un amplio desarrollo de la legislación laboral que regula en buena medida todas aquellas cuestiones que pueden suscitarse entre trabajadores y empleadores. Debe decirse también que cuando hablamos de ley como fuente del derecho del trabajo, no la agotamos solamente en la ley laboral. Nosotros tenemos una serie de cuestiones hay otras normas no laborales que también son susceptibles de ser aplicadas en la órbita del derecho del trabajo, por supuesto con sujeción a los principios que ustedes ya conocen en materia de derecho del trabajo. Por ejemplo, la ley 23.592 en materia de discriminación es una norma que en ningún momento, no es una norma laboral, es una norma que penaliza los actos discriminatorios, no menciona la palabra trabajador, no menciona la palabra empleador, no menciona la palabra fábrica, la palabra empresa, pero no hay ninguna duda que esa norma también se aplica, y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, en el caso Álvarez Maximiliano contra Cencosud. No hay ninguna duda que esa ley 23.592 también se aplica en la órbita del derecho al trabajo, es decir, es fuente del derecho del trabajo, aunque no sea una ley específicamente laboral. También podemos mencionar la ley 26.485, es la ley de prevención para prevenir violencia contra las mujeres, que tiene cuestiones, que no es una ley específicamente laboral, pero por supuesto tiene un capítulo, tiene disposiciones que tienen que ver para prevenir, erradicar y terminar con la violencia en el ámbito laboral.
Hay otras normas no laborales, por ejemplo el Código Civil y Comercial de la Nación, que es una norma de derecho que no es de derecho laboral, que podría llegar a aplicarse en algunas cuestiones, por ejemplo, no sé, en materia de capacidad, para celebrar un contrato, podría aplicarse. Cuando se define fuerza mayor, por ejemplo, nosotros vamos a ver que la ley de contrato de trabajo determina que cuando hay supuesto de fuerza mayor, el empleador puede suspender, puede despedir, en fin, hay una serie de cuestiones que se habilita cuando hay un supuesto de fuerza mayor, porque eso impacta en el contrato de trabajo, pero la ley de contrato de trabajo en ningún momento determina lo que es fuerza mayor. Por lo tanto, necesariamente yo tengo que recurrir al Código Civil y Comercial de la Nación para ver qué entiende el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de fuerza mayor. Insistimos con este concepto, porque no quiero que se confunda la excepción, o sea, por el hecho de hablar de la excepción, de invertir la regla, es decir, el derecho laboral es un derecho especial, tiene sus normas específicas y se aplican sus normas específicas. Pero en algunos supuestos, por ejemplo, a falta de regulación, por ejemplo, de la normativa laboral, podría aplicarse normas del derecho civil, normas del derecho comercial, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de qué es la personalidad jurídica, qué se entiende por una sociedad, cuál es la responsabilidad de los socios, de los directores, administradores. Bueno, es una ley que regula aspectos societarios, pero que por supuesto esa ley puede ser fuente del derecho del trabajo cuando algún trabajador, por ejemplo, inicia algún reclamo contra una sociedad y pretenda, por ejemplo, extender la responsabilidad de los socios o administradores de esa sociedad. Entonces, vuelvo a insistir, el derecho laboral es un derecho específico, tiene sus normas específicas, en algunos casos se podría llegar a aplicar normas legales no laborales, se van a aplicar siempre en ausencia de norma laboral y siempre con sujeción a los principios del derecho del trabajo. Por eso son tan importantes los principios del derecho del trabajo. Entonces retomemos un poquito el hilo de la charla. Dijimos entre fuente del derecho del trabajo, la Constitución, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y aquellos que tienen jerarquía supralegal únicamente. Después hablamos de las leyes, la ley de contrato de trabajo, otras leyes laborales e incluso leyes no laborales. ¿Qué otras fuentes del derecho del trabajo nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una fuente muy importante y típica y única del derecho del trabajo, que son los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo son fuentes de carácter no estatal, digamos, es decir, porque son los propios actores sociales los que tratan de autorregular las relaciones laborales en un ámbito determinado. Son acuerdos, pactos entre sindicato, la organización sindical. No cualquier sindicato, no cualquier organización sindical tiene la potestad, tiene la habilitación legal para celebrar un convenio colectivo. En nuestro ordenamiento jurídico, nosotros lo vamos a ver, nos encontramos con que hay dos tipos de sindicatos. Está el sindicato simplemente inscripto, es decir, aquel sindicato que se ha inscrito en el Ministerio de Trabajo únicamente, pero que no cuenta con la personería gremial. Y están aquellos sindicatos que tienen la personería gremial. Tanto la inscripción gremial como la personería gremial, en principio, es otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. La personería gremial es el reconocimiento que el Estado le da a ese sindicato como el más representativo en un ámbito determinado. De manera tal que ese reconocimiento que hace el Estado de que ese sindicato es el más representativo es el que va a tener como correlato el reconocimiento de una serie de derechos exclusivos que no tienen los sindicatos simplemente inscritos. Entre esos derechos exclusivos está el de negociar colectivamente y el de celebrar convenios colectivos de trabajo. Por lo tanto, el convenio colectivo de trabajo es un acuerdo que se celebra entre el sindicato con personería gremial. Insisto con este concepto, el sindicato simplemente inscrito no tiene esa posibilidad. Y ese acuerdo debe ser celebrado, puede ser celebrado con una cámara empresaria, con varias cámaras empresarias, con un empleador o un conjunto de empleadores. Ese convenio colectivo de trabajo, una vez que está homologado por el Ministerio de Trabajo, una suerte de aprobación que da el Ministerio de Trabajo, esa homologación le va a dar dos tipos de efectos. Por un lado, el denominado efecto normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa homologación implica que ese convenio colectivo de trabajo tiene fuerza de ley, es vinculante, es obligatorio. Yo puedo ir a tribunales para pedirle a un juez
que obliga a un empleador a que cumple con una cláusula del convenio colectivo. Ese es el efecto normativo del convenio. Tiene fuerza de ley. Y acá se lo diferencia con otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo en el caso inglés, donde el convenio colectivo de trabajo es un mero acuerdo de caballeros, es un gentleman agreement, es decir, yo no puedo ir a tribunales para hacer valer ese derecho. ¿Qué pasa si una de las partes incumplen ese acuerdo de caballeros? Pues las partes quedan en libertad de acción para hacer los reclamos que correspondan, es decir, la organización sindical estará en condiciones de iniciar una huelga, una protesta, para hacer valer esa cláusula que se firmó y no se cumplió. De más está decir de que esto sería absolutamente impracticable en la Argentina, porque si no se cumplen aquellas normas que tienen efecto normativo, mucho menos se cumplirían aquellas normas que serían un mero acuerdo de caballeros. Es decir, esto quizás puede funcionar en Gran Bretaña, en Inglaterra, con otra idiosincrasia, pero difícilmente funcionaría en un país como el nuestro. En Argentina, el convenio colectivo tiene eficacia normativa, efecto normativo. Las partes pueden ir a tribunales para exigir a un juez que condene a un empleador a que cumpla con una cláusula de un convenio colectivo homologado y que no se cumple. Y además de ese efecto normativo, el convenio colectivo de trabajo tiene lo que se llama efecto erga omnes. Erga omnes. ¿Qué quiere decir el efecto erga omnes? Quiere decir que ese convenio colectivo tiene una eficacia, un efecto generalizado. Erga omnes quiere decir contra todos los hombres. Es lo que los españoles llaman eficacia personal general. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ese convenio colectivo de trabajo se va a aplicar a todos los trabajadores que estén afiliados o no al sindicato que firmó ese convenio colectivo. Y desde el punto de vista empresarial, ese convenio colectivo se va a aplicar y va a ser obligatorio a todos los empleadores, estén afiliados o no, a la Cámara que firmó ese convenio colectivo de trabajo. Entonces esta es la característica que tiene el convenio colectivo. Es decir, por un lado tiene una fase de carácter contractual, hay una negociación entre estas partes, el sindicato con su contraparte empresarial. Es un aspecto de carácter contractual, se asemeja a un contrato. Pero una vez que eso se celebra, una vez que se acuerda y una vez que se homologa, ese acuerdo pasa a tener el efecto de una ley. Tiene efecto normativo, tiene efecto erga omnes. La ley que regula lo que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo es la ley 14250. La ley 14250 regula todo aquello que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo. Ustedes en los convenios colectivos de trabajo van a poder advertir que el convenio colectivo tiene un número, por ejemplo 130/75. ¿Qué quiere decir esto? El convenio, bueno, obviamente tiene un número determinado, el /75 implica que ese convenio colectivo de trabajo fue homologado en 1975. Que este es el caso de, por ejemplo, el convenio de los empleados de comercio. En buena medida, como lo que prevalece en el sistema de relaciones laborales de Argentina es el denominado convenio colectivo de trabajo de actividad, es decir, aquellos convenios que se aplican a una actividad determinada, comercio, bancarios, entidades deportivas y civiles, metalúrgicos, actividad metalúrgica, bueno, se toma en cuenta, digamos, la actividad. Por lo tanto, yo diría que es muy difícil que una relación laboral no esté alcanzada por algún convenio colectivo de trabajo. De manera tal que si yo tengo que dar algún asesoramiento entre una relación jurídica entre trabajador y empleador, además de todas las fuentes estatales que ya hemos mencionado, la Constitución, los tratados internacionales, la ley de contrato de trabajo, normas complementarias, legales, etcétera, etcétera, tengo que ir a buscar el convenio colectivo de trabajo que se va a aplicar en esa empresa, digamos, ¿no? Que corresponde a la actividad principal de esa empresa, que va a ser el que va a regir las relaciones laborales en ese ámbito. Algunas cuestiones importantes que tenemos que tener presente con respecto al tema del convenio colectivo. En materia de convenios colectivos, la ley 14250 establece el efecto ultraactividad. ¿Qué quiere decir esto? Todo convenio colectivo tiene un plazo de vigencia. Es más, si el convenio colectivo de trabajo no tiene un plazo de vigencia, el Ministerio de Trabajo no está en condiciones de homologar este convenio. Ahora bien, el efecto ultraactividad implica que ese convenio va a regir
o que puede regir más allá del plazo de vigencia del convenio, en la medida que las partes no celebren un nuevo convenio colectivo. Entonces, a lo mejor el convenio, obviamente este caso del convenio de empleado de comercio, rige por el efecto ultraactividad, obviamente es un convenio que está vencido, se ha vencido largamente el plazo, pero como nunca las partes se han sentado o han renegociado el convenio colectivo de trabajo, este rige por el efecto ultraactividad. Hasta tanto se celebre un nuevo convenio colectivo, va a regir en forma ultraactiva este convenio, por más que esté de plazo vencido. Y lo que trata de evitar la norma en ese sentido es el corte abrupto, una relación por el cual una serie de relaciones laborales quedarían regidas de un día para el otro, se caería el convenio colectivo el día de la fecha de vencimiento y se aplicaría automáticamente la ley de contrato de trabajo. Entonces, esto es lo que ha querido evitar la ley 14250 al establecer el efecto ultraactividad de las cláusulas del convenio colectivo de trabajo. Bueno, esto con respecto entonces al efecto ultraactividad de las cláusulas de este convenio colectivo de trabajo. Un tema importante. Además del convenio colectivo, nosotros hablamos de convenio colectivo, cuerpo jurídico, negociado por estas partes, sindicato con personalidad gremial, la representación empresaria, homologado por el Ministerio, que regula o tiene la vocación de regular todas las cuestiones que hacen al ámbito laboral. No sé, jornada de trabajo, vacaciones, remuneración, licencias, terminación del contrato. Pero además, normalmente las partes pueden celebrar acuerdos para cuestiones puntuales. Caso típico, cuestión salarial, es decir, bueno, tenemos un proceso inflacionario muy importante, las partes que firmaron el convenio colectivo se sientan, negocian, no todo el convenio colectivo, sino un aumento salarial. Ese aumento salarial se va a instrumentar jurídicamente a través de un acuerdo. Es decir, cuando se dice se reunió la paritaria y negoció y acordó el sindicato tal el tanto por ciento, jurídicamente ese aumento se instrumenta a través de un acta. Esa acta rige, o sea, tiene los mismos requisitos que establecidos en la misma ley 14250, es decir, tiene que ser negociada y acordada entre las partes que firmaron el convenio colectivo y homologado por el Ministerio de Trabajo, conforme lo marca la ley 14.250. Entonces, las actas que celebren los firmantes del convenio colectivo de trabajo, desde ya también son fuente del derecho del trabajo. Ustedes dirán, bueno, pero acá va a haber una superposición entre ley de contrato de trabajo y convenio colectivo. Bueno, desde ya adelanto, bueno, ustedes en realidad esto ya lo han visto, que la forma que tiene de relacionarse la ley con el convenio colectivo de trabajo es a través del principio de la norma más favorable para el trabajador. Es decir, que en realidad esa autonomía que tienen las partes para celebrar un convenio colectivo de trabajo, me refiero a las partes, lo que nosotros llamamos las partes colectivas, esto es, sindicato con personalidad gremial y representación empresaria, está limitado por el piso de la ley. Es decir, la ley establece un piso y por encima de ese piso las partes pueden negociar colectivamente. Es decir, que en el régimen laboral argentino, el convenio colectivo de trabajo es un instrumento que hace a la mejora de los derechos del trabajador que están previstos en la norma estatal. Convenio colectivo de trabajo entonces está previsto como una norma, un instrumento de mejora de derechos con respecto al piso que le garantiza a todos los trabajadores la ley de contrato de trabajo. Bien, ¿qué otras fuentes del derecho del trabajo hay? Bueno, podemos mencionar también los laudos con fuerza de convenio colectivo de trabajo. ¿Qué es el laudo? El laudo es la decisión de un juez. Perdón, el laudo no es la decisión de un juez. El laudo es la decisión de un árbitro. Perdónenme, el laudo es la decisión de un árbitro. Cuando hay un conflicto entre digamos, conflicto de carácter colectivo. Supongamos, las partes no se ponen de acuerdo por un aumento salarial y deciden someter la cuestión a un arbitraje. Designan el árbitro y establecen cuáles son los puntos sobre los cuales se tiene que pronunciar. Esa decisión del árbitro se instrumenta a través de un laudo y la ley de contrato de trabajo, el artículo 1, establece que ese laudo es fuente del derecho del trabajo, es decir, que es obligatorio y tiene la fuerza de un convenio colectivo de trabajo. Convengamos que el laudo no es la fuente más habitual de resolución de conflictos, el arbitraje, mejor dicho,
por diferentes razones. Es difícil encontrar un árbitro confiable para ambas partes tienen que poner de acuerdo, porque en derecho argentino no hay un arbitraje obligatorio, es decir, hay un arbitraje de carácter voluntario, las partes pueden someter el conflicto a un arbitraje y se tienen que poner de acuerdo, obviamente, sobre someter una controversia determinada y sobre el árbitro. No es tan fácil ambas cuestiones, por lo tanto, yo diría que no es una fuente de derecho del trabajo muy común, pero bueno, hay algunos ejemplos de laudos, incluso uno muy famoso en la órbita, que rigió durante muchos años en la órbita gastronómica, el famoso laudo gastronómico, que establecía el derecho de los trabajadores a cobrar a que la cuenta que tenían, si uno iba a consumir un restaurante, traían la cuenta, esa cuenta tenía un incremento de un tanto por ciento, eso estaba establecido en un laudo, y ese tanto por ciento de incremento de la cuenta se repartía a través de un porcentaje determinado entre todos los trabajadores de ese establecimiento gastronómico. Eso rigió durante mucho tiempo, y insisto, eso fue resuelto, eso fue determinado a través de un laudo arbitral. En la época de la dictadura militar anuló el laudo gastronómico. Así que esto es una cosa que forma parte de la historia, no rige más, como todos ustedes saben. Bien, el laudo es fuente del derecho del trabajo. Lo que las partes acuerden. El artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que lo que las partes puedan acordar en su contrato de trabajo es fuente del derecho del trabajo. Bueno, lógicamente, es fuente para ellas, para el trabajador y empleador, lo que las partes pacten en su contrato. Desde ya adelanto que en función de los principios del derecho del trabajo no se puede pactar en el contrato de trabajo por debajo de lo que marca la ley y lo que marca el convenio colectivo. Es decir, se puede pactar por encima, pero nunca por debajo. Es decir, la ley de contrato de trabajo, la norma legal y el convenio colectivo de trabajo constituyen lo que se llama el orden público laboral, estas normas que son imperativas, que son obligatorias y que las partes en su contrato individual de trabajo solamente pueden dejar de lado en la medida que sea más favorable para el trabajador. Es decir, que en ese caso lo que las partes pactan desplazan la norma imperativa, la norma del orden público laboral. Si no ocurre esto, lo que las partes pacten es nulo y se va a aplicar siempre la norma de la ley o la norma del convenio colectivo que corresponda aplicar. ¿Qué otra fuente más del derecho del trabajo tenemos? Bueno, nos encontramos además la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son las decisiones de los jueces. Por supuesto, la jurisprudencia de la Corte es muy importante, es nuestro tribunal más importante. Y también la jurisprudencia de los tribunales especializados, es decir, los tribunales con competencia laboral. En la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, el órgano judicial más importante en materia laboral es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es el órgano judicial de alzada, es decir, la justicia laboral en Capital Federal está organizada a través de un sistema de doble instancia, jueces de primera instancia y una Cámara de Apelaciones, con diferentes salas, 10 salas son. Y esta Cámara de Apelaciones se puede reunir en pleno, es decir, todos los miembros de la Cámara, que están originariamente divididas en 10 salas, y dictar lo que se llama los fallos plenarios. ¿Qué son los fallos plenarios? Son fallos que dicta la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo cuando hay alguna controversia sobre cómo debe ser aplicado, no sé, un artículo, una norma jurídica. Un artículo de la ley de contrato de trabajo, una norma legal. Hay diferentes interpretaciones porque un juez dice una cosa, el otro juez de al lado dice otra. La Cámara dice, una sala dice una cosa, otra sala dice otra. Es decir, hay lo que se llama una jurisprudencia contradictoria. Eso genera inseguridad jurídica. No es lógico que la norma rija según el juzgado o sala que me toque. Entonces el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo que es el de los fallos plenarios. Es decir, la reunión en pleno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para unificar la jurisprudencia. Esa jurisprudencia en acuerdo plenario es obligatoria. ¿Para quién? Es obligatoria para los jueces de primera instancia y para los jueces de la Cámara. Sin perjuicio del derecho que tiene, de la posibilidad que tiene el juez o el camarista de dejar a salvo su opinión en contrario. Pero está obligado
a aplicar la solución que dicta la jurisprudencia. Hay un viejo adagio en derecho que dice que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Y esto es una gran verdad. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros vamos a estudiar en el curso, en buena medida, la ley de contrato de trabajo, pero nosotros vamos a ver que como norma, la norma jurídica admite quizás diferentes interpretaciones. Todas válidas. Entonces, derecho no es matemática. Pero, en definitiva, van a ser los jueces los que van a determinar el alcance de la norma. Y especialmente a través de este mecanismo de los acuerdos plenarios va a haber una jurisprudencia plenaria que le va a dar un contenido obligatorio a esa interpretación. La jurisprudencia de la Corte en teoría no es obligatoria, aunque normalmente, por una cuestión de economía procesal, los jueces de instancias inferiores ajustan sus decisiones a la jurisprudencia de la Corte para evitar el dispendio que supondría que las partes tengan que transitar toda la instancia judicial para llegar a la Corte para obtener una solución que ya todos sabemos de antemano. Entonces, en la teoría la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria, pero en los hechos los jueces en general suelen seguirla. El tema de la jurisprudencia, insisto, como fuente es muy importante, es la última palabra que hay con respecto a la aplicación de una norma determinada, y nosotros a lo largo del curso vamos a ver algunos fallos emblemáticos que crean jurisprudencia, fallo de corte, por ejemplo el caso Bisotti en materia de indemnización por despido. Vamos a ver, no sé, fallos en materia plenarios, en plenario de ley, en materia de jornada de trabajo, que unifica cuestiones en relación de materia de jornada de trabajo, en fin. Vamos a ver una serie de fallos que son muy importantes y que son fuente del derecho del trabajo. Usos y costumbres. Los usos y costumbres también son fuente del derecho del trabajo, son conductas reiteradas que se pueden dar en un ámbito determinado. Esta habitualidad de estas conductas puede generar que esto sea un uso y costumbre, y en la medida que ese uso y costumbre no viole normas de orden público laboral, es decir, no viole en perjuicio del trabajador lo que marca la ley o lo que marca el convenio colectivo, es aplicable y es obligatorio. Por lo tanto, también es fuente, digamos, es fuente del derecho del trabajo. La doctrina también, obviamente de menor importancia que el resto de las fuentes que nosotros hemos mencionado. Y digo de menor importancia porque la doctrina, ¿de qué se trata? Es la opinión de los autores. Por supuesto que hay autores que son muy leídos, son muy seguidos. Titular de la cátedra nuestra, el profesor Massa, bueno, ha sido camarista, tiene un montón de publicaciones, etcétera. Digamos, un doctrinario de nota, así que obviamente la opinión es importante, pero bueno, como la de tantos otros autores, Fernández Madrid, Cauvet, Grisonía, en fin, hay una serie de doctrinarios de nota que normalmente uno, cuando tiene alguna duda o cómo debe interpretar una norma, va y recurre a esos libros. Esta es la doctrina de los autores, pero por supuesto no tiene el peso que puede tener la jurisprudencia, ¿no? La doctrina es una opinión que puede estar contrapuesta con otra, pero o sea, no es que sea más acertada la opinión jurisprudencial, pero, digamos, en términos de importancia es más importante, habida cuenta que, bueno, que son, insisto, este tema que el derecho es lo que los jueces dicen, que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Bueno, esto en buena medida marca lo que, bueno, también no me quiero olvidar de las reglamentaciones administrativas, los actos administrativos. El Ministerio de Trabajo y órganos administrativos dictan resoluciones y, bueno, no sé, el monto del salario mínimo vital y móvil es dictado por una resolución del Consejo que se crea a esos efectos. Eso es una resolución de carácter administrativa que, por supuesto, es fuente del derecho al trabajo porque esto es obligatorio, es decir, las partes no pueden pagar una remuneración por debajo del salario mínimo vital y móvil. Una resolución administrativa que, por supuesto, es fuente del derecho del trabajo. En materia de accidente de trabajo hay una gran cantidad de normas administrativas emanadas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, también son fuente del derecho del trabajo, son normas que son obligatorias, deben ser observadas por las partes, por las aseguradoras de riesgo del trabajo, etcétera, etcétera, es decir, son fuente
del derecho del trabajo en la órbita laboral. Bueno, en buena medida estas son las fuentes del derecho del trabajo, en una apretada síntesis. Esto tiene que ser complementado obviamente con la lectura de texto que ustedes tienen. Y por supuesto nosotros estamos solamente viendo un aspecto, es decir, estamos analizando las distintas fuentes, pero después tenemos que analizar cómo se relaciona, que en definitiva es lo más importante. Por eso con esto, si yo tengo una relación jurídico-laboral entre un empleador y un trabajador que diga que la Constitución es fuente del derecho al trabajo, a mí no me dice nada eso. ¿Sí? A mí lo que me importa, y esta es la problemática de esta clase, de esta temática, es determinar qué es lo que tengo que aplicar. La norma del convenio, la norma de la ley, no se aplica, está la Constitución, en fin. En realidad, esta primera parte de enunciación de fuentes del derecho del trabajo apunta, digamos, a esta problemática, y luego al tema de la relación entre fuentes, que le vamos a dedicar un video especial en ese sentido. Un tema importante con respecto a las fuentes, me olvidé de una, así que disculpen la cuestión desorganizada sobre este punto. Una fuente muy importante son los estatutos profesionales, como fuente del derecho del trabajo. ¿Qué son los estatutos profesionales? Los estatutos profesionales son normas legales, son leyes laborales. Pero a diferencia de la ley de contrato de trabajo, son leyes legales, son normas legales especiales. Es decir, la ley de contrato de trabajo es una norma legal laboral general. El estatuto profesional es una norma legal especial. Emana del Congreso, de los órganos constitucionales. Se sanciona como cualquier otra ley. Esa es la diferencia con el convenio colectivo. El convenio colectivo es una norma que proviene de las partes. Proviene de las partes. Por supuesto, no hay un convenio colectivo de trabajo general, se aplica a una actividad determinada, pero proviene de lo que las partes acuerdan y se homologa al Ministerio. El estatuto profesional es, insisto, una norma laboral especial. Nosotros nos vamos a encontrar que hay actividades que tienen normas laborales especiales. Por ejemplo, obreros de la construcción, encargados de edificios, periodistas que trabajan en relación de dependencia, viajantes de comercio. En fin, hay futbolistas profesionales, es decir, hay algunas actividades que tienen normas legales especiales, que pueden estar incluidos o no en la ley de contrato de trabajo. Pero entonces es importante también diferenciar este concepto de estatuto profesional. Norma legal, laboral, obviamente, y de carácter especial. Y entonces, dicho esto, entonces ahora sí habrá que analizar en una próxima entrega qué es lo que se aplica. Porque, a ver, yo tengo un trabajador de edificio que trabaja para un consorcio. Tengo que tener las normas que están por encima de la ley, pero tengo la ley de contrato de trabajo, tiene su estatuto y además tiene su convenio colectivo de trabajo. ¿Qué tengo que aplicar? Entonces, en una próxima entrega, nosotros lo que vamos a hacer es analizar la relación entre las distintas fuentes del derecho del trabajo. Muchas gracias.